Bueno, buenos días. Hoy vamos a exponer síndrome nefrítico y algunas de las glomerulopatías más frecuentes asociadas a este síndrome. Entonces, lo que vamos a ver pues es la definición del síndrome nefrítico, cómo se compone, la epidemiología, pues la fisiopatología, los criterios diagnósticos, algunas glomerulopatías asociadas más frecuentes y el tratamiento de cada una de ellas. Va a ser un poco superficial debido al tiempo que tenemos y pues son varias glomerulopatías que están asociadas. Algunas de ellas son la glomerulopatía postestreptocócica, la glomerulopatía por LES, o sea, la nefropatía lúpica, por IgA, por ANCAS asociada a vasculitis y la glomerulopatía membranosa. Entonces, de acuerdo a lo que veíamos el día de ayer en la clase, ¿recuerdan cuál era el signo como más frecuente en el síndrome nefrítico? Ajá, ¿y qué características tenía? Ajá. ¿Y los eritrocitos cómo son? Ajá, dismórficos, y de estos dismórficos acantocitos, ¿no? Y bueno, ya también se compone por proteinuria. La proteinuria pues también tiene ciertas características. El edema, hipertensión y disminución de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, pues como dijimos, lo más característico es la hematuria. Ahora, el síndrome nefrítico se caracteriza por una lesión glomerular con aumento en la proliferación celular. Esta puede ser causada por dos cosas, como una unión intrínseca de anticuerpos o por depósitos de complejos antígenos-anticuerpos. Ahorita vamos a ver que se pueden depositar en diferentes partes del glomérulo, como ayer vimos las partes con la clase de Sebastián, y de acuerdo a esto, pues van a ser algunas de las manifestaciones que llega a presentar el paciente. Entonces, pues este es un esquema de pues, anatomía tanto macro como microscópica del glomérulo, que ayer vimos también. Bueno, estos depósitos que les comento de antígeno anticuerpos se van a depositar en la zona mesangial del glomérulo. Aquí está un esquema en una imagen microscópica del glomérulo teñida con hematoxilina y eosina. Podemos ver los podocitos. Bueno, ahí están marcados. Los podocitos, las células mesangiales, y pues todo cubierto con la cápsula de Bowman y ciertos capilares. Para esquematizar un poquito, se van a depositar a nivel subendotelial o a nivel subepitelial. Aquí tenemos ya un esquema un poquito más fácil de comprender, en donde vemos como el enfoque del glomérulo, en donde está la unión de los podocitos, la membrana basal glomerular y las células fenestradas del tejido endotelial. Entonces, a ver si se ve. Ah, no. Bueno, no se ve. Cuando se dice subendotelial, ¿en qué parte va a estar? ¿Saben? O sea, de acuerdo al esquema, si se depositan estos complejos, entre qué y qué va a estar estos complejos si se depositan en la parte subendotelial. A ver, Mitch. ¿Cómo? Ajá. Ajá, entre la membrana, que es la parte verde, la línea verde, y el endotelio, que son las partecitas rojas, ¿no? Y el subepitelial va a estar entre los podocitos y la membrana basal glomerular. Esto es importante porque si se depositan en la parte subendotelial, la reacción inflamatoria va a ser mayor. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos arriba es la luz del vaso. Entonces, cuando se depositan a nivel pues subendotelial, están más cerca del vaso y va a haber una mayor atracción de las células inflamatorias. Entonces, pues va a haber mucha más inflamación a nivel glomerular y esto va a llevar a mayor lesión de la membrana basal. Bueno, ya que se depositan aquí los complejos, van a activar al complemento y va a haber un aumento de la infiltración leucocitaria. Esto va a afectar también a nivel de los vasos sanguíneos. Cuando se activa esto, el complemento, y llegan pues, varios leucocitos, va a haber liberación de radicales libres y de proteasas dañando pues, la membrana basal. También hay lesión vascular, y cuando hay lesión vascular a nivel del endotelio, pues va a haber aumento de agregación plaquetaria, se activan factores procoagulantes y va a haber depósito de fibrina.
Esto nos lleva a la lesión de aquí con degradación de la membrana basal glomerular, aumento de lesión celular, va a haber hipocelularidad, se va a empezar a adelgazar la membrana y alinosis y puede llegar hasta esclerosis. La lesión va a depender de cuánto tiempo persistan los inmunocomplejos, ya sea a nivel subendotelial o a nivel subepitelial. Y, por ejemplo, en la glomerulonefritis postestreptocócica, pues la lesión va a ser como, o sea, va a durar menos tiempo porque estos complejos pues se van a eliminar mucho más rápido. Sin embargo, en enfermedades ya crónicas, por ejemplo, la que mencionamos al principio, el lupus, pues es una enfermedad crónica y es mucho más difícil de tratar. Entonces la lesión va a ser continua, va a haber mayor lesión y pues por lo tanto va a haber mayor progresión, pues, o sea, empeoramiento de la lesión. Bueno, eso es lo que comentábamos hace rato. Va a haber adelgazamiento de la membrana basal glomerular. Entonces lo que va a pasar va a ser formación de poros a nivel de los podocitos. Esto va a aumentar la filtración y pues van a pasar los eritrocitos por ahí provocando la hematuria, que ya dijimos cuáles son sus características. Va a haber cilindros eritrocitarios, que es la primera imagen que vemos ahí a la izquierda de la pantalla, y los eritrocitos en la otra imagen, principalmente acantocitos. La proteinuria pues es de características no glomerulares, menos de 3 o menos de 3.5 de acuerdo a la bibliografía. Y también se va a generar daño glomerular. Esto va a provocar una disminución de la tasa de filtración con una retención de agua y de sodio, provocando hipertensión y edema, que también son característicos del síndrome nefrítico. ¿Quiere hacer los comentarios al final? Sí. Bueno, algunas de las enfermedades glomerulares, como ya comentamos, son la postestreptocócica, la nefropatía por IgA, la nefritis lúpica, la membrana proliferativa y la que va a estar asociada a ANCAS con vasculitis. Ahorita, bueno, este es un cuadro como que resume un poquito, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la postestreptocócica, pues es característico por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Aquí tenemos dos imágenes en donde podemos observar pues el coco. Si hay infección en piel o en faringe va a depender cuánto tiempo tarde en presentarse la nefropatía. Si está en piel, generalmente se va a presentar de 2 a 6 semanas posterior a la infección a nivel de tegumentos, y si la infección fue a nivel faringea, de 1 a 3 semanas posterior a esta. La mayoría de las glomerulopatías por estreptocócicos van a ser subclínicas, ya que solo 30 a 50% de los pacientes van a presentar hematuria macroscópica y la mayoría va a ser microscópica, no se dan cuenta a menos que se hagan un estudio, ¿no?, de ego. Y la mitad de ellos van a presentar hipertensión, es como lo más característico en esta glomerulopatía. Es más frecuente en niños, en adultos pues casi no es frecuente, pero si se llega a presentar tiene un peor pronóstico que en los niños. Ahora, para diagnosticarla, pues el 90% van a tener títulos de antiestreptolicina O positivos, C4 normal, C3 y CH50 bajos. Se van a normalizar hasta la 8ª a 10ª semana. Se hacen análisis serológicos de anticuerpos contra el antígeno de Piógenes, como el SLO y el DNA-SA beta, que son diagnósticos retrospectivos para ver si el paciente tuvo infección previa por Piógenes. También va a haber aumento de los anticuerpos, va a suceder del 7º al 14º día después de que se manifiesta ya la enfermedad glomerular y alcanza el máximo entre la 3ª y la 4ª semana. Pues el tratamiento es con la antibiótico-terapia para erradicar el estreptococo y la mayoría recuperan en 1 semana. Lo primero que se va a recuperar pues es la hipertensión, o sea, reducir la hipertensión y el edema. Y solo 1% de los pacientes va a progresar a una enfermedad renal crónica si no se llega a tratar, generalmente en adultos. Otra de las nefropatías es la nefropatía por inmunoglobulina A. Esta es una enfermedad sistémica, generalmente da en pacientes hombres de entre 20 años de edad aproximadamente, con una incidencia de 2.5 por cada 100,000 personas. No es tan frecuente y la mayoría de ellos genera síndrome nefrótico. Solo menos del 10% se va a presentar con síndrome nefrítico. Esta se va a generar por un depósito igual a nivel de mesangio glomerular de IgA.
van a aumentar las células plasmáticas de la mucosa y va a haber mayor producción de inmunoglobulina A1 y deficiencia de galactosa en las cadenas laterales con cadena pesada. Esto genera formación de complejos e inmunoglobulina G en la región de bisagra de la IgA1 y esto nos va a conducir a la formación de mayores depósitos. Cuando se generan los depósitos, va a haber atracción de citocinas proinflamatorias, de factor de crecimiento y va a aumentar la fibrosis. Entonces, aquí tenemos una imagen donde podemos ver los depósitos de inmunoglobulina A. Genera una hipercelularidad a nivel de mesangio segmental y va a haber expansión de la matriz. Toda la parte como más rojita que podemos ver es pues el aumento de la matriz. Se puede presentar desde una hematuria microscópica, en esta pues casi no es diagnosticada, hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Generalmente se asocia con hematuria y presencia de infección de vías respiratorias y pues se va a diagnosticar con estudios de rutina porque pues no, o sea, los pacientes casi nunca se dan cuenta de la hematuria. 50% de los pacientes van a presentar hematuria macroscópica como primer pues signo de la enfermedad. Bueno, aquí podemos ver también un estudio con inmunofluorescencia en donde podemos ver los depósitos de IgA. En la imagen izquierda, las flechitas blancas nos están señalando los depósitos y derecha igual los depósitos. Bueno, aquí no se alcanza a ver los depósitos de IgA, pero hay un engrosamiento mesangial. Esto se va a ver por una biopsia renal con la inmunofluorescencia o estudio de inmunoperoxidasa para poder visualizar estos depósitos de IgA. Va a haber, si se presenta como hipertensión y proteinuria, el tratamiento va a ser solamente sintomático y el objetivo va a ser prevenir la progresión a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Se va a tratar con YECAS o ARAS. Si el paciente no responde con esto, es decir, que aumenta la proteinuria más de 1 gramo por decilitro, entonces ya vamos a necesitar el uso de esteroide. Si hay empeoramiento de la función renal también, entonces vamos a tratar con inducción, con corticosteroide y con ciclofosfamida, y el mantenimiento va a ser principalmente con azatioprina. Se debe monitorizar al paciente anualmente, dependiendo de la respuesta que vaya teniendo, pues valorando la función renal, la hematuria y la proteinuria, que es de los pronósticos más importantes, la proteinuria que presenta el paciente. Bueno, eso por la nefropatía por IgA. Bueno, pasando a otra de las glomerulonefritis asociadas a síndrome nefrítico, tenemos a la nefritis lúpica, que es una glomerulonefritis secundaria. Esta está caracterizada, bueno, ya vimos este tema en reuma, entonces es igual súper rápido, por factores genéticos, hormonales y ambientales que van a hacer que haya una pérdida de la autotolerancia. Hay una activación inespecífica de las células beta autorreactivas y va a haber producción de anticuerpos policlonales. Esto va a permitir que los complejos inmunes se unan a la membrana. Es más frecuente en pacientes de raza hispana o raza negra y el pronóstico pues es peor. Va a haber depósito de complejos inmunes en la membrana basal, subendotelial, mesangial y en las áreas subepiteliales, conduciendo a un aumento de la respuesta inmune innata. Va a haber dos caminos, que es la activación del complemento y la infiltración leucocitaria. Bueno, el daño resultante del parénquima va a desencadenar mayor respuesta y va a haber mayor exacerbación de la lesión renal, lo que les decía, si no se eliminan estos depósitos va a estar aumentando y va a ser un ciclo de inflamación e inflamación. Lo principal va a ser la proteinuria, va a haber igual hematuria, el sedimento urinario con los cilindros eritrocitarios que comentábamos, la hipertensión y aumento de la lesión renal. Esta se va a clasificar en 6. Pues la número 1, la clase 1 es la mesangial mínima, después seguimos con la mesangial proliferativa, focal, difusa, membranosa y la esclerosis avanzada. ¿Recuerdan cuál de estas es la más frecuente? Ajá, la difusa, ¿qué clase? Ajá. Bueno, en la clase 1 y clase 2, el daño renal en realidad va a ser mínimo, generalmente pues son poco diagnosticadas, más la mínima mesangial.
Va a haber proteinuria, hematuria microscópica. Generalmente no se presenta sedimento urinario y la creatinina sérica pues generalmente no aumenta. La mínima mesangial, pues normalmente no damos tratamiento, y la mínima mesangial proliferativa pues va a depender. Si hay una proteinuria mayor a 3 miligramos sobre decilitro, es lo mismo que les comentaba hace rato, se va a necesitar el uso de corticosteroide o de calcineurina. Aquí tenemos una imagen también en donde podemos ver la glomerulonefritis mesangial proliferativa, en donde hay aumento del mesangio. Justamente las flechitas negras es lo que nos están pues marcando de la matriz, y aumento de la celularidad. Esta es la mínima mesangial, en donde realmente, o sea, casi no se llegan a observar cambios, pero pues es igual a nivel de mesangio. Después tenemos la clase 3 y la clase 4. Estas se caracterizan por un complemento bajo y títulos altos de anti-DNA. La 3 es la focal y la 4 es la difusa, con el peor pronóstico y que es la más frecuente que ahorita comentábamos. El tratamiento aquí sí va a ser pues con inducción con corticosteroide por 6 meses, y generalmente se agrega ácido micofenólico y se va a evaluar la respuesta en 6 meses. Si no hay respuesta, se puede intercambiar este último por azathioprina o calcineurina, y pues nada más. El pronóstico pues va a depender igual de cuándo empezamos a tratar esto. Generalmente un cuarto de los pacientes tienen empeoramiento de la función renal en 3 años, y a 10 años el 20% de los pacientes ya necesita diálisis o trasplante renal. Pues aquí igual tenemos una imagen de la clase 3, que es la focal. Y pues aquí tenemos pues, un acercamiento mucho mayor, en donde ya podemos ver el daño focal o el daño difuso, que es en la clase 4, que es la más frecuente. No sé si alguien quiera describir la imagen. Bueno, las imágenes. ¿Se acuerdan que ayer nos dijo Sebastián, ¿no? Cómo se dividía, si es focal, difuso, global. ¿De ella quieres describir? ¿No quieres? No, yo no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de los R1, la descripción? O sea, ¿cuándo decimos que es focal? ¿Cuándo es difuso? ¿Cuándo es segmentario? ¿Cuándo es global? Ajá. Ajá. Global es todo más del 50% del glomérulo. Ajá, de un solo glomérulo. Segmentario. Ajá. Vale. Bueno, la clase 5 es una lesión ya membranosa. Generalmente aquí ya hay lesión, bueno, ya se presenta más como un síndrome nefrótico, ya hay mayor proteinuria y hay mayor edema. Se tiene buen pronóstico y generalmente, bueno, no se necesita manejo con inmunosupresores, y nada más se va a controlar con IECAS o ARAS. Si hay deterioro igual de la función renal, igual agregamos la inmunosupresión. Y la clase 6 es una esclerosis avanzada. Va a haber una progresión lenta de la disfunción renal con proteinuria y sedimento urinario. Aquí hay que valorar bien si vamos a dar el tratamiento. El tratamiento no debe ser agresivo, porque de por sí el pronóstico es malo. Entonces hay que tomar en cuenta como los efectos adversos de los medicamentos que vamos a dar, y pues el objetivo pues es disminuir la progresión renal. Bueno, la progresión del empeoramiento de la función renal. Igual aquí tenemos una imagen de un glomérulo con lesión igual membranosa. Y pues por último, como toda la división, ¿no? De clase 1 hasta la clase 5, me faltó poner ahí la clase 6, y cómo se va a ver a nivel glomerular. Pasando a la glomerulonefritis membranoproliferativa, va a haber una hipercelularidad a nivel mesangial. Se van a depositar los complejos autoinmunes y el complemento a nivel de la membrana basal, generando un adelgazamiento de la misma, y se va a ver duplicación por microscopía. Las causas, pues lo más frecuente es que sea idiopático. Después puede ser generado por infección bacteriana, mediado por inmunocomplejos, por infección viral autoinmune
o por patologías malignas a nivel de, bueno, hematológicas. Igual aquí podemos ver una imagen en donde las flechitas verdes nos señalan la hipercelularidad mesangial y pues a nivel de la membrana basal. Entonces, por inmunofluorescencia vamos a poder ver cómo se va a clasificar, si es mediada por inmunocomplejos o mediada por el complemento. Si es mediada por inmunocomplejos, va a haber depósitos a nivel de capilares y mesangio con una respuesta inflamatoria. Se va a ver el doble contorno de la membrana basal por el mismo atrapamiento del complemento. También va a haber activación de células mononucleares y aumento de la matriz mesangial, provocando una hiperlobulación del glomérulo. Cuando es mediada por complemento, va a haber una desregulación de la vía alterna del complemento, aumentando la circulación del factor nefrítico C3. Ahí la inmunoglobulina G va a ser negativa como característica y el complemento va a ser positivo. En la mediada por inmunocomplejos, estas dos últimas que les comenté, la IgG y el complemento, va a ser al revés. La IgG va a ser positiva y el complemento también va a ser positivo. Como les dije, las causas, pues se puede dividir como idiopático o secundarias, que fueron varias de las que les mencioné. La membranoproliferativa mediada por complejos inmunes, o también conocida como tipo 1, va a haber depósitos a nivel de circulante y va a haber afección subyacente asociada con la activación del complemento por vía clásica. Aquí en el recuadro podemos ver algunas de las etiologías más frecuentes: infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes, las gamapatías monoclonales, mieloma múltiple, que pues también es una gamapatía, linfoma, entre otros. O la glomerulopatía mediada por complemento, que generalmente es inducida por C3. Va a haber una desregulación igual de la vía alterna del complemento y activación persistente del complemento. Esta generalmente es por mutaciones y autoanticuerpos, y como les comento, la mayoría es el factor nefrítico C3. La presentación clínica igual es variable, de acuerdo a dónde se encuentren estos depósitos. Va a haber hematuria sintomática, proteinuria. La mayoría se presenta igual como síndrome nefrótico, menos del 10% se va a presentar como nefrítico. Algunas progresan en enfermedad renal crónica y es cuando es diagnosticada, o glomerulopatía rápidamente progresiva. Pues el pronóstico va a depender de cuándo identifiquemos la causa y empezar el tratamiento adecuado para la misma, si es alguna causa secundaria. Cuando es idiopática, el 20% de los pacientes tienen resolución de la proteinuria, pero empeoramiento de la función renal. A 10 años, la mayoría va a presentar enfermedad renal crónica terminal y 70% pues ya a los 20 años. Hay que identificar como objetivo principal del tratamiento, identificar y gestionar la afección subyacente, cuál es la causa secundaria de la misma. Prevenir o retrasar la progresión del trastorno es como el objetivo principal, y prevenir las complicaciones, que es la progresión de la enfermedad renal crónica o ya en etapa terminal. Bueno, esto como membranoproliferativa. Y por último, en esta sesión vemos la glomerulopatía asociada a vasculitis. Esta es generada por los ANCAs, que son los, bueno, ¿qué es ANCA? ¿Qué significa ANCA? Ajá. Esta es principalmente en ancianos, generalmente se dice que es principal en raza blanca y es igual de frecuente en hombres y mujeres, aunque algunas bibliografías dicen que es más frecuente en mujeres. Va a haber una activación de los ANCAs, que son los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos. Entonces, pues va a afectar principalmente a nivel de neutrófilo en su citoplasma. Va a haber una inflamación en los vasos pequeños y las manifestaciones van a depender pues en dónde esté afectado, qué vasos estén afectados. Entonces, pues aquí tenemos un esquema en donde podemos observar los neutrófilos y va a haber unión de los anticuerpos, de los ANCAs, a nivel de la luz del vaso sanguíneo. Estos van a generar una inflamación y es cuando hay daño a nivel vascular. En esta imagen pues ya podemos ver, el lado izquierdo es un vaso normal y en el lado derecho ya es un vaso con infiltración neutrofílica y pues daño a nivel del endotelio. La podemos dividir en dos.
P ANCAS y C ANCAS. P ANCAS, la P es de perinuclear y generalmente se asocia con la mieloperoxidasa, que también lo veíamos ayer, y C ANCAS es la C de citoplásmico y está generalmente asociado con la proteinasa 3. Entonces aquí tenemos igual con inmunofluorescencia, en donde los P ANCAS, bueno, se va a diagnosticar así la diferencia. El P ANCA está a nivel perinuclear, es donde más se ve iluminado, y el C ANCA a nivel citoplásmico. Algunas de las vasculitis más frecuentes, pues es la polangitis microscópica. Esta va a afectar a más de un órgano, generalmente piel, pulmón y riñón. Después tenemos la granulomatosis con poliangeitis. ¿Se acuerdan del epónimo? Ajá, venga. Afecta pulmones y lo más característico pues es que afecta a nivel de los senos paranasales. Y la poliangeitis con granulomatosis eosinofílica, ¿esa cuál es? Ajá. A nivel de pulmones, igual senos paranasales, y está asociada pues con que el paciente presente asma de difícil control. Bueno, aquí igual tenemos un diagrama en donde podemos observar la infiltración, arriba el esquema y abajo ya la imagen microscópica, donde nos demuestra la afección por ANCAS y la inflamación a nivel glomerular. Y pues nada más, este es un esquema como para poder guiarnos en algunas de las glomerulonefritis asociadas a síndrome nefrítico agudo. Es importante diagnosticarlas y diferenciar pues la causa para poder tratarla. Y pues esto va a depender del pronóstico que tenga el paciente. Y ya, es todo. Okay. Micrófono. Sí. Bueno, pues para resumir un poquito el tema, siempre recordemos el día de ayer establecer dentro de la pirámide diagnóstica las anormalidades clínicas y bioquímicas, ¿no? Generales que tenemos. Posteriormente pasaremos al diagnóstico sindromático y recuerden que el dato pivote o clave en el síndrome nefrítico no es el deterioro de la función renal, es la hematuria de origen nefronal, ¿de acuerdo? Recordemos que el túbulo o las nefritis tubulointersticiales con glomérulos intactos también pueden tener hematuria glomerular, ¿no? Entonces, por eso se prefiere el término hematuria nefronal o de origen nefronal. Definido como más de 5 eritrocitos por campo, que estos eritrocitos, más del 80% sean dismórficos, que de esta dismorfia más del 5% sea con ancantocitos y que presente por lo menos un cilindro eritrocitario. Pueda no haber dismorfia, pero aunque tengas un cilindro eritrocitario, con eso ya es dato franco de síndrome nefrítico. De forma acompañada, muy característico es también la presencia de deterioro de la función renal, hipertensión por la retención de sodio y agua, y básicamente, ¿no? Deterioro de la función renal, hipertensión y hematuria de origen nefronal. Ya una vez que tienes estos datos, debes definir en una línea temporal si el deterioro es rápidamente progresivo o es un deterioro subagudo o crónico. ¿Por qué es importante? Pues por la terapéutica, ¿de acuerdo? La biopsia renal no es una urgencia médica, o sea, no es un procedimiento de urgencia, como en un cateterismo para un paciente infartado. La biopsia renal es una obtención de una muestra de forma electiva en condiciones adecuadas. No puedes meter a un paciente que está con 200, por ejemplo, de presión, pero sí debes darle la terapéutica de manera muy rápida para un paciente que tiene una creatinina que subió 3 miligramos en 48 horas. Entonces, partiendo ya de esta situación, pasamos al siguiente, después del diagnóstico sindromático, a el siguiente eslabón, que son bioquímicos específicos. Y en estos bioquímicos específicos yo les recomiendo ampliamente empezar su orientación por el complemento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el complemento nos da una pauta sobre si hay presencia de complejos inmunes circulantes, por ejemplo, o si por su defecto son patologías de otro tipo, de otra índole. Generalmente el complemento
como sabemos, por la vía clásica, cuando es C4, C3, por la vía alterna, puede llegar a estar abatido cuando sospechamos, por ejemplo, una glomerulopatía membranoproliferativa, ¿de acuerdo? Hoy por hoy ya el término glomerulonefritis membranoproliferativa ya no está muy en uso, ya utilizamos más el término glomerulopatía asociada a C3, ¿ok? Porque la glomerulopatía membranoproliferativa representa un patrón histológico. O sea, tú para decir que es membranoproliferativa necesitas la biopsia. Y para establecer si es tipo 1, 2 o 3 necesitas microscopía electrónica. Entonces, hoy por hoy la clasificación está basada por complemento, ¿de acuerdo? Y por inmunofluorescencia. Si tú tienes una inmunofluorescencia positiva para C3 aislada, tú puedes establecer como una glomerulopatía C3. Pero si aparte tienes C3 más inmunoglobulinas, tú la estás estableciendo que tiene una patología mediada por complejos inmunes, muy probablemente de origen infeccioso o de tipo neoplásico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los 3 diagnósticos diferenciales, a grosso modo? En las glomerulopatías por C3, antes llamadas glomerulonefritis membranos proliferativas, son patologías infecciosas, patologías neoplásicas, y de las neoplásicas, ¿qué patologías? Gamapatías monoclonales, ¿de acuerdo? De las gamapatías monoclonales, recuerden, amiloidosis, mieloma, Waldenstrom, ¿de acuerdo? Exactamente. Y el tercer punto son autoinmunes. ¿Qué autoinmunes? Bueno, pues lupus sin duda es la más importante, pero también a otras patologías como Sjögren también es relevante, o artritis reumatoide en casos un poco más raros, ¿de acuerdo? Eso respecto a membrana proliferativa. Ahora, respecto a IgA, la IgA sí es una patología por sí misma. Como habían comentado, pues se debe a un defecto de galactosidación, ¿de acuerdo? Hay un defecto de galactosa en la IgA, y esta IgA pues, es aberrante. Y entonces, esos ganchitos, ¿de acuerdo? Que tiene la IgA, de pronto se atoran en el mesangio. Entonces, típicamente provoca una proliferación del mesangio. Pero la IgA, como el lupus, se dice es que es la gran simuladora, porque el lupus puede provocar casi todos los patrones, y la IgA también. Lo más característico y lo más definido, digamos, en la literatura, es proliferación mesangial, pero no es el único patrón. Puede provocar cualquier otro tipo de patrón, que incluso puedes confundirse con lupus. ¿Cómo vas a hacer tu diagnóstico diferencial entre IgA con un patrón como lupus, como una focal, y lupus? ¿Cuál creen que ustedes que sea? Indudablemente. En la inmunofluorescencia en lupus van a ver ustedes un patrón de casa llena, ¿de acuerdo? Todas las inmunoglobulinas, el complemento, va a estar positivo, mientras que en nefropatía por IgA solamente va a ser la IgA, el mesangio típicamente, ¿ok? El tratamiento ahí básicamente depende, ¿no? Hoy por hoy ya se sabe que si el paciente tiene menos de 800 miligramos de proteinuria total en un día, puede ser observacional con IECA-2, son medidas antiproteinúricas básicas. Si tiene más de 800 miligramos o las guías previas más de 1 gramo al día, puedes utilizar esteroide, ¿de acuerdo? Pero esto de los esteroides sigue siendo controversial, ¿ok? De todos los esteroides, el más estudiado es budesonide oral. Ustedes conocen el budesonido inhalado, pero para los estudios aleatorizados, controlados, que se ha estudiado en IgA, es budesonide vía oral. ¿Y por qué? Bueno, pues se piensa que dentro de la fisiopatología es una disregulación de los folículos linfoides entéricos. Ustedes conocen las placas de Peyer, entre otros agregados linfocíticos dentro del intestino. Y exactamente, se piensa que hay un trigger por algún tipo de agente infeccioso que entra a nivel enteral, estimula estos depósitos o folículos linfoides y promueven la aberración de la generación de IgA que pasa hacia la circulación y de ahí pues llega al riñón. ¿Ok? Entonces sería esteroide. Después tenemos la postestreptocóxica. Hoy por hoy se recomienda el término posinfeccioso, no postestreptocóxico, porque ya las glomerulitis postestreptocóxica se ven mucho en pediátrico, ya en adultos es muy raro. En pediátricos todavía se ve, ¿no? Frecuentemente en países de tercer mundo en vías de desarrollo, como nosotros. Pero en adultos va a ser raro, pero sí van a verlos en nefropatías relacionadas a infección, glomerulonefritis posinfecciosas. Piénselo
cuando tengan un paciente con endocarditis. A los pacientes con endocarditis, háganle sedimentos urinarios. Tómenles un examen general de orina. El 70% va a tener hematuria. Y un porcentaje, como un 30% de esos pacientes, va a desarrollar lesión renal aguda. Habría que valorar si eso es potencialmente una nefritis postinfecciosa. ¿Qué es lo característico? Una depresión intensa de C3, con un C4 relativamente conservado. Entonces, el C3, recuerden su punto de corte es 90, lo van a encontrar en 20, en 30, en 40, muy bajo. Y va a tardar entre 8 y 12 semanas para que retorne ese C3 a niveles normales. Pero ha habido casos reportados de hasta 6 meses después de la infección que el paciente tiene depresión de C3. Sí. En estos casos de deterioro de la función renal, donde tienes una clínica que puede sugerir, necesitas la biopsia para comprobarlo. Ya es más por la Aquí entonces, para la pirámide diagnóstica, tienes tu diagnóstico sindromático, ¿de acuerdo? El diagnóstico sindromático puede llegar a ser suficiente para iniciar terapéutica. Si tú quieres tu diagnóstico etiológico, tu diagnóstico etiológico te va a servir para terapias de mantenimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú tienes una IgA con un deterioro rápidamente progresivo, puede comportarse como lupus, ¿de acuerdo? El lupus, por supuesto, o la membranoproliferativa. Y sin embargo, la gran mayoría de los consensos establece que, por ejemplo, ciclofosfamida puede ser una herramienta muy útil para atacar todas estas enfermedades que se vieron si el deterioro es rápidamente progresivo, excepto postinfeccioso, donde pues obviamente el tratamiento es diferente, ¿de acuerdo? Pero en ese sentido, digamos que el inmunosupresor que puede llegar a ser utilizado cuando tienes un diagnóstico sindromático sin biopsia y un deterioro rápidamente progresivo, puede ser esteroide a dosis altas, que dosis altas ya se considera 250 o 500 miligramos en bolo, ya no es necesario dar un gramo. Si le das un gramo, digo, no pasa nada, pero ya con 500 miligramos se ha visto buena respuesta, y una dosis que es un tapering o una reducción rápida de esteroides entre 6 y 12 semanas máximo, ¿ok? Y ciclofosfamida, ¿ok? Entonces, ya para verte, ya de pronto si nos llegan así los pacientes, llegan el viernes, no se puede hacer la biopsia, se le da la inducción en mero fin de semana, y entonces la siguiente semana, con calma, se biopsia. Es difícil que un riñón demasiado inflamado, con una dosis de esteroide, porque hay ese temor, es que si le doy esteroide o le doy ciclofosfamida, la histología me la va a modificar. O sea, sí, pero salvaste ese riñón. O sea, sí, pero ya no va a estar en diálisis probablemente ese paciente. O sea, sí, pero es tan agresivo esa inflamación que por eso requiere 6 dosis, 6 meses de tratamiento. La inducción generalmente en muchas de las, por ejemplo, lupus o vasculitis, llegan a ser de 6 meses. Entonces, no hay problema. Tú primero das tratamiento y luego biopsias. Si tú piensas que tiene un deterioro rápido, pero puedes aguantar 1, 2 días, 3 días, y le puedes hacer la biopsia, perfecto. Hazla en ese momento. Sería lo ideal. En Estados Unidos desde urgencia lo están biopsiando, ¿de acuerdo? Aquí es un poquito más difícil, pero eventualmente, ¿no? Igual si ustedes adquieren esa curva, pues pueden empezar incluso a biopsiar riñones, ¿no? Eso sería algo padre. Y bueno, eso sería digamos, en términos generales. Y bueno, nada más para terminar la vasculitis. El comportamiento puede ser igual, rápidamente progresivo. Lo característico ahí es la inmunofluorescencia, porque tiende a ser pausa inmune. Esto no quiere decir que el complemento no esté involucrado en la patogenia, sino más bien que los depósitos de complemento no pueden ser visibles por la inmunofluorescencia. Entonces, la inmunofluorescencia es de una cruz, ¿no? Una cruz, o sea, puede o no pintar o pintar muy poquito. El tratamiento hoy por hoy, ya de elección, sin duda, para mantenimiento es rituximab. La azathioprina ya quedó claramente en segunda opción, y para inducción, rituximab o ciclofosfamida. Nosotros ya usamos rituximab como primera línea en pacientes con vasculitis. Y ojo, hemos tenido casos de vasculitis hipocomplementémica. El complemento normal no descarta una vasculitis. Puede haber vasculitis con complemento bajo. ¿De acuerdo? Pues listo, pues eso sería lo que yo... Gracias. Tengo unas dudas. Igual y desde
quería como resolver esto de que la tengo creo que desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista anatómico, cómo entender que un síndrome nefrítico, o sea, finalmente se acompaña de proteinuria, aunque no sea nefrótica, pero esta proteinuria es albuminuria. Entonces, desde el punto de vista anatómico, obviamente es más sencillo, o sea, si ya tienen nefrítico, es decir, que ya hay un paso de las células rojas hacia los túbulos, por supuesto va a haber una proteinuria. Entonces, desde ese punto de vista, si ya hay un paso de las células rojas, ¿por qué la proteína no necesariamente es en esos rangos? Si desde el punto de vista anatómico, quizás, no sé si es una pregunta muy mala, pues, pero ¿por qué no llega a esos rangos? ¿Es porque existe alguna absorción tubular o algún otro dato, pues? Y hacia la inversa, igual y quizá pueda ser una duda para el día de mañana, pero ¿cómo es que un síndrome nefrótico finalmente va a cursar con hematuria, ¿no? O sea, ¿cuál sería como la respuesta anatómica que pueda correlacionar con pues, este espectro, ¿no? De hematuria proteína. Pues de hecho, cuando hay hematuria, generalmente hay que buscar daño mesangial. ¿De acuerdo? Este daño mesangial, cuando hay recuerden que en realidad la estructura anatómica, más que anatómico, son fuerzas electroquímicas. ¿De acuerdo? O sea, son potenciales, ¿de acuerdo? Cargas positivas, cargas negativas, ¿de acuerdo? Cuando está destruido el glomérulo, pues obviamente pues ya si el boquete está muy grande, pues obviamente la proteína por el tamaño va. Pero realmente más que eso, involucra más los defectos de los potenciales eléctricos dentro de la barrera de filtración. Si nosotros vemos eso, o esa afectación, podemos nosotros ver que incluso cuando hay partículas más pequeñas como eritrocitos, fuguen, aunque las partículas más grandes fuguen, y partículas más pequeñas de pronto no fuguen, ¿no? Como los eritrocitos. Exactamente. Entonces, eso tiene que ver más con repulsiones electrostáticas de la barrera de filtración. Y cuando hay hematuria, típicamente hay que sospechar o daño vascular, como una vasculitis, que vasculitis se define como la presencia de inflamación necrotizante. No toda inflamación vascular es vasculitis, ¿de acuerdo? Para definir vasculitis inmunológica debe de haber necrotizante, ¿ok? Es decir, necrosis fibrinoide, ¿ok? Necrosis fibrinoide. Bien, entonces, hematuria, mesangio. Cuando hay proteinuria en rango nefrótico o no nefrótico, hablamos más de una afectación o de la membrana basal per se o en su defecto del podocito. ¿De acuerdo? Las famosas podocitopatías, que igual mañana probablemente las vayan a ver. Entonces, si nosotros valoramos más que anatómicamente por fuerzas electrostáticas, se puede llegar a comprender mejor. Ahora, ¿por qué si a pesar del daño el paciente no tiene un síndrome nefrótico como tal? Pues ahí surge la otra hipótesis, que es la hipótesis de proteinuria tubular. Lo que se ha observado es que la albúmina puede pasar, ¿no? El tema es que en el túbulo proximal hay dos receptores que se llaman megalina y cubilina. Esta megalina y cubilina endocita o es una endocitosis mediada por receptor que internaliza la albúmina, forma un fagolisosoma. El lisosoma introduce las proteasas, ¿de acuerdo? Se activan y degrada esta albúmina. Y entonces se liberan los aminoácidos hacia el espacio de la sangre. O en su defecto, hay un proceso que se llama pinocitosis. La pinocitosis es el paso a través de una vesícula de la proteína entera que pasa de un lado al otro, la proteína entera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el túbulo proximal está íntegro, puede haber filtración de proteínas, pero el túbulo proximal evita que se tiren por la orina, las va capturando, ¿de acuerdo? Eventualmente, cuando es rebasado o hay una lesión tubular aguda, pues entonces este mecanismo se ve. Por eso los síndromes nefríticos empiezan con ciertas proteinurias y sin tratamiento aumentan. Siempre aumentan, o sea, invariablemente va a aumentar, porque el daño tubular está siendo sentado. Y por último, es un mito lo de la correlación esta albúmina-proteína, ¿no? De que hay más albúmina. O sea, en términos fisiológicos, sí. La única enfermedad donde hay proteinuria selectiva es la enfermedad de cambios mínimos, ¿de acuerdo? Es decir, ahí se cumple cabalmente la regla
donde hay más albúmina que proteinuria, de forma selectiva. Todas las demás son semiselectivas, ¿de acuerdo? ¿Cómo saberlo? Bueno, lo que tendríamos que hacer específicamente es hacer algo que se conoce como índice de selectividad. Para ello necesitamos inmunoglobulina G sérica y urinario y hacer un cociente de inmunoglobulina G sérica y urinaria entre transferrina sérica y urinaria. Nos da un punto de corte y dependiendo de ese punto de corte sabremos si es no selectiva. Cuando es no selectiva, típicamente pensamos en gamapatías monoclonales, mieloma, ¿no? Enfermedades de cadena ligeras, ¿no? Cuando es selectiva pura, que es la que piensan que es la más común, en realidad no es la más común. Sí en pediátricos, es enfermedad de cambios mínimos. La gran mayoría de las gamopatías son moderadamente selectivas. Por eso ese índice de proteína entre albúmina de 0.4 tiene muy baja especificidad y no es recomendable para discriminar qué paciente tiene cuál o tal enfermedad. Gracias. Sí, ayudaría mejor una inmunofijación en la orina para determinar quizá el tipo de proteinuria que... Bueno, cuando es no selectiva, si ya hay sospechas de antigen nuclear, es una electroforesis en suero orina. El siguiente paso para saber qué cadena, es que la electroforesis te mide que es un pico gamma. Y el pico gamma puede ser cadena pesada, ligera o larga. Entonces, la inmunificación te mide isotipo y cadena ligera. Entonces, se puede establecer inulina IgG capa o IgG lambda o IgA capa y IgG lambda. Esa es la inmunificación. De acuerdo. No sé si alguien más tenga alguna duda. ¿No? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Permiso. Gracias.